Tiempo para el análisis y para la reflexión con la ayuda de Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado. He visto una noticia esta mañana y he dicho, esto no puedo dejar de preguntárselo porque es un asunto en el que tú has dado mucho la matraca y al final el paso del tiempo nos va... El tiempo siempre da y quita razones. Sí. Tenemos menos de un año ya para desbloquear el 30% del dinero de los Next Gen, un dinero millonario que venía para cambiar nuestro modelo productivo, que nos iba a sacar de los perjuicios de la crisis y el 30% parado. Sí, y si solo fuera eso, pues ni tan mal. El problema es, tú por un lado preguntas al PSOE, al Partido Socialista, y dice que hay justificados, que están justificados, que están comprometidos, el 90% de los fondos. Luego preguntas al Partido Popular y dicen que están justificados solo el 10% de los fondos. Entre ese 10% y el 90%, ¿cuál es la realidad? De momento ya empezamos a ver hechos objetivos. Hay un 30% que probablemente haya que devolver. El problema fundamental, Rafa, es que nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque la gestión de los fondos, por un lado, se realiza a través de comunidades autónomas y ahí ya metemos una primera capa de la cebolla de tinieblas. Y luego es que tenemos hasta 20.000 agencias diferentes que están encargadas de ejecutar estos fondos. A mí ya me consta que hay universidades que tenían asignados proyectos que no pueden ejecutar todo el proyecto y están devolviendo o van a tener que devolver con intereses esa parte del capital que tenían asignados. Otras sí han sido eficaces, ¿no? Otras universidades. Correcto. Bueno, al final el problema es que se han adjudicado 2,5, 3 millones, 4 millones y cuando vas a hacer la oferta estás encantado. Dices, 5 millones. El problema es que luego hay que ejecutar y cuando te pones a ejecutar... Ahora, por ejemplo, una de las cosas que estamos viviendo en el sistema educativo español es una inflación de cursos tremenda. ¿Por qué? Porque quedan 6 meses, muchos de los fondos europeos se habían comprometido a cursos y tenemos cursos gratuitos dados por colegios profesionales, por universidades. Tenemos que todo el mundo está dando un curso formativo. Hasta ahora el dinero ha ido para pymes, mayoritariamente, coches eléctricos, formación y digitalización. Sí, que la digitalización es el plan E, es decir, cómprate un teléfono móvil, cómprate un ordenador, o sea, es una digitalización un poquito tipo rotondas del plan E. O sea, es como si me dices, el plan E aquel de Zapatero fue a urbanismo. Si consideras una rotonda como urbanismo, pues lo acepto como animal de compañía. El problema es lo que tú has puesto, automoción. Pues yo miro por España y no veo que ese dinero, como dicen ahora los jóvenes, nos haya rentado. O sea, al final la automoción de todo eso que has comentado por ahí es un poquito lo más tangible y sinceramente seguro que se han hecho unos PowerPoints y unas conferencias con vino español maravillosas. Pero no han cambiado nuestro modelo productivo. No solo no ha cambiado, sino que me da la sensación de que lo estamos empeorando a una velocidad tremenda. Dos cuestiones me interesan también sobre este asunto. Uno, has mencionado intereses. ¿Vamos a tener que devolver con intereses? En teoría sí, en la práctica pues supongo que habrá una negociación en la cual yo si fuera Europa, pensando en los fondos FEDER, acuérdate aquellos fondos FEDER de los cuales ejecutábamos el 50%, pues si no vas a ejecutar dinero, pues no tengo inconveniente en hacer lo que se llama en finanzas un rollover, es decir, pues mira, de los 50.000 que me tienes que devolver, pues te doy otros 4 o 5 años, ahora en hablar tanto de ESG, de temas verdes y de temas de sostenibilidad, pues hablamos un poquito más de defensa y de microchips. Le cambiamos el rótulo a la partida y fuera. Y tú me refiero a España, lo sigues destinando a financiar como puedas todas esas partidas de funcionarios, a ese presupuesto que yo cuando intento acercarme a los presupuestos generales del Estado, soy incapaz de ver, Rafa, nada. Descartamos que la proverbial capacidad de improvisación y de trabajar a última hora de los mediterráneos, españoles incluidos, nos sirva para ejecutar todo lo que falta de aquí al final del plazo. Pues sinceramente, yo prefiero que no se ejecute. O sea, desde un punto de vista objetivo. Antes de hacerlo mal, ¿no? Correcto. Si soy yo el que lo tuviera que ejecutar, dámelos todos. Dámelos todos y ya nos apañamos. Pensando en la proverbial, en la cultura, en la idiosincrasia mediterránea. O sea, dámelo todo a mí, que ya lo ejecutaré probablemente mejor que los de las chistorras. O sea,
Pero esto es serio, Rafa, y estamos hablando de reformas estructurales en las cuales nos va el futuro y ya el presente de nuestros hijos. Mira, realmente no se han hecho las reformas estructurales y que vemos en España unos salarios tristísimos, una devaluación como no podemos devaluar el euro, ¿qué hemos hecho? De hecho, se han devaluado los salarios. Vemos una vivienda inasumible, un sistema de pensiones que es insostenible si no hacemos, insisto, las reformas que podríamos estar ejecutando con estos fondos europeos, y una administración pública que siga anclada en el siglo XIX. Has hablado antes de presupuestos en una parte de tu respuesta. No presentar presupuestos. Te hablo de una hipótesis, de un principio, de una reflexión, no es algo tangible sobre la mesa ahora mismo. ¿Tendría que ser causa automática de disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones? ¿Habría que cambiar la ley para obligar e impedir esta provisionalidad que, como tú has explicado muchas veces aquí, se ha convertido en norma? Perdóname responderte con una pregunta. ¿Es necesario que haya una ley que diga que la mujer de un presidente del gobierno no puede usar el puesto de su marido para recaudar fondos? Pues yo personalmente creo que no. Y mira el caso francés. En Francia, en menos de un mes, nos han demostrado más dignidad política que la que nosotros hemos demostrado desde el 2019. Por un lado, yo creo que no hay que regular cosas que deberían de estar cubiertas por la ética. O sea, al final no podemos estar regulando todo. Y tiene una ética dudosa. No, correcto. Entonces, si tú no eres capaz pero es que el mismo Sánchez, el Sánchez del pasado, en 2015 creo que fue, cuando Rajoy... Está lleno de ejemplos en la hemeroteca. Correcto, se decía al Sánchez del presente que efectivamente había que disolver las Cortes. Pero tenemos, y vuelvo al ejemplo francés, ayer dimitió Le Cornu, es que me sale el apellido sin la le. Ayer dimitió Le Cornu, no me he llegado a aprender su nombre, Bayrou dimitió 28 días antes. Y bueno, dimitió antes. Eso es, pero al final, ¿cuál es el motivo de que en Francia estén dimitiendo? Que la incapacidad para hacer los recortes y tener unos presupuestos generales del Estado saneados. También la norma, porque en Francia no se puede gobernar por decreto. Tiene que aprobarse las leyes en la Asamblea Nacional. Sí. Entonces eso al final nos deja Rafa, claro que el encaje, el artículo legislativo... 43.1 de la Constitución francesa, creo que es el 43.1, es que me lo vi ayer. No te sobres. No, lo vi ayer porque estuvo entre los titulares. Dice que sí se puede, en condiciones de emergencia, gobernar por decreto, pero los franceses... Entienden que no es todo una emergencia, ¿no? Eso es. O sea, nosotros durante el año de la pandemia, no sé si fueron 70 reales decretos legislativos, y desde entonces no hemos parado. Entonces, la pregunta es, ¿y para qué sirven las dos cámaras? ¿Para qué sirve el Senado y para qué sirve el Parlamento? ¿Y para qué sirve el Poder Judicial? ¿Para qué sirve la división de poderes? ¿Para qué sirve el CIS de Tezanos? ¿Para qué sirven las instituciones? Pues yo creo que esto es algo que históricamente ya se ha vivido en otros regímenes o en regímenes democráticos que acabaron teniendo otro perfil. El otro día me acordaba de Julio César, me acordaba de Octavio Augusto, de cómo disolvieron las Cortes y se proclamaron, se hicieron amos y señores de todo lo que era la República en aquel momento y pasaron al Imperio. Pues Rafa, tristemente nada nuevo bajo el sol. Tremendo, sí, hay que emprender mucho de la historia. Por cierto, desde el 18, en el que seguimos viendo en el poder a Pedro Sánchez incumpliendo en este caso lo que le pedía a su predecesor, hemos visto 90 subidas de impuestos que han aportado, según las cifras que hay sobre la mesa, 42.000 millones de recaudación, pero es que tenemos hasta agosto este año un récord de recaudación de 200.000 millones y aún así no nos salen las cuentas. Es alucinante, es tremendo, es trágico, porque por un lado Pedro Sánchez, comparándonos con Macron, a ver, que Macron es jefe de Estado con los primeros ministros, pero comparándonos con Francia o comparándonos con Estados Unidos, que Estados Unidos está en la parálisis esta federal. O sea, al final los problemas que tenemos en todo Occidente, todos tienen que ver con los recortes de Milei, todos tienen que ver con un exceso, con una administración pública que está anquilosada en una época que ya no existe. Pues Pedro Sánchez
Por un lado, con Palestina desviando la atención, en las encuestas vuelve a salir hacia adelante. Por otro lado, desde un punto de vista presupuestario. Por otro lado, con sus socios de gobierno. Pedro Sánchez es un killer y desde un punto de vista presupuestario, ¿qué está haciendo con los españoles? No solo nos abrasa impuestos, que como bien has comentado estamos en récord de recaudación, sino que muchos de los españoles damos palmas con las orejas. Tenemos el salario mínimo que se ha convertido en el salario más frecuente, tenemos, pues vi en la estadística el otro día, creo que son 2 millones de españoles que están cobrando, o 2 millones de familias, no sé si de españoles o de familias, que están cobrando el salario mínimo. 776.000 hogares con el ingreso mínimo, no salario mínimo, no hagas como la ministra, no confundas Perfecto. los dos términos, y 2,3 millones de beneficiarios. Eso es un drama también social. Que 2,3 millones de personas estén con un ingreso mínimo que está entre 400 y pico y 500 euros, habla muy mal de nuestro tejido económico. Correcto, y además hecho efectivamente, pero por un lado tenemos ese salario mínimo, que debería de ser un salvavidas, y tenemos todo el mundo en la piscina sin saber nadar con el salvavidas, y por otro lado ese ingreso mínimo que debería ser el bidón de oxígeno, y tenemos a 2 millones de personas que están sobreviviendo gracias a ese bidón de oxígeno. Es una situación, es un 10% de nuestra población activa. Demencial. Y lo que me sorprende, que es lo que te decía, que hay que reconocerle a Pedro Sánchez, es cómo en esa situación de ruina consigue Pedro Sánchez tener récord de recaudación, que sé cómo lo hace. O sea, al final tú miras el impuesto de la renta y ¿a quién está sangrando más? A las inexistentes clases medias. O sea, porque por un lado las grandes fortunas ya se las apañan para salir huyendo. La inversión extranjera ha caído. O sea, nadie quiere invertir en España por la inseguridad jurídica, por el infierno fiscal que es, y al final lo que tenemos es una clase media que cada vez los autónomos, cualquiera que trabaje un poquito, los empresarios que no son grandes multinacionales, que son pymes, que levantan el cierre todas las mañanas, que madrugan y que se acuestan más, pues al final no hacemos. Cuanto más tiempo va pasando, echamos más horas, las cotizaciones a la Seguridad Social cada vez son mayores. Y más que van a ser. Totalmente, y esto solo es el principio, Rafa. FEDE hacía un estudio sobre la reforma de las pensiones necesaria porque diagnostican, obvio, su insostenibilidad ahora mismo. Mencionaba, entre otros datos, que la diferencia entre las cotizaciones sociales y la prestación que se ofrece va a seguir subiendo hasta más de 8 puntos porcentuales de PIB, que se dice pronto, pero está claro, hay que incrementar recursos. Y la propia FEDEA propone 3 alternativas: emisión de deuda a devolver cuando la pirámide poblacional se normalice, porque al final esta jubilación masiva de baby boomers y generación X terminará bajando por una pura cuestión biológica, ¿no? Cuando nos vayamos muriendo. La subida de cuotas sociales, que cada vez es mayor, y también habla de mayor carga impositiva en el IRPF, con lo que volvemos a recurrir a nuevas subidas de impuestos. Perfecto, vamos por la partes. La vaca está famélica. Total, pero vamos por partes. La subida del IRPF, de hecho, que eso es una cosa que merecería la pena estudiar con detalle. Es lo que dejó Escrivá. No se ha actualizado el IRPF, o sea, no se ha deflactado con la inflación, y que tenemos, de hecho, pues que esos 40.000 millones de euros de déficit de las pensiones, que cada año irán subiendo un poquito, entre 40 y 50.000 millones de euros de déficit de las pensiones se están financiando hoy en día, de hecho, con el IRPF. Y a mí me da la sensación de que Escrivá aquello lo dejó bien atado. O sea, por un lado eso, luego la subida de cuota es otra cosa que de hecho también se está haciendo. O sea, la cuota de los autónomos se han destopado, también, o sea, de los eso es más altos. Un follón tremendo. Y queda la emisión de deuda, que con una deuda pública, o sea, con un déficit del 3%, con el récord de recaudación que comentabas antes, está más o menos controlada, pero esa emisión de deuda, que para mí sí tendría sentido, si se hace desde el punto de vista del pacto generacional, porque al final vamos a pagar ahora las pensiones de los que se están jubilando con cargo todavía más deuda de las generaciones venideras, que además tienen que pagar la vivienda, como están las viviendas, con unos salarios cada vez más precarios. Pero a mí esta emisión de deuda me recuerda un poquito al modelo japonés, que recordemos tiene una deuda sobre PIB del 253%. Deuda sostenida en yenes, un 90% de esa deuda la tienen los propios japoneses, pero las 3 alternativas no solo son lógicas, sino que son naturales, tan naturales que de hecho ya se están haciendo. Eso nos aclara bastante la realidad que tenemos sobre la mesa. Hablabas de vivienda
Ha sufrido su primer descenso desde junio de 2024 en cifras la compraventa de viviendas. Los precios, sin embargo, no se ven afectados. Y bien, el gobernador del Banco de España, lo mencionabas tú antes, a Escrivá, dice que no hay burbuja inmobiliaria, cree que hay vías para enfriar la demanda de crédito. Es cierto que en comparación con lo que pasaba en 2008, el problema ahí eran de impagos, de mora, de incapacidad para hacerse los pagos y un montón de hipotecas atascadas ahí. Ahora eso no existe porque se cuidan muy mucho en las cautelas a la hora de conceder el dinero. Correcto, no hay burbuja inmobiliaria porque no hay oferta, no hay viviendas, hay un déficit que el Banco de España lo sitúa, dependiendo del informe que veas, entre las 600.000 y el 1,5 millones de viviendas, que luego la Sareb tiene 400, 500.000 viviendas, hay 400, 500.000 viviendas vacías, pero el problema de las viviendas vacías que tenemos en España es que están en sitios donde la gente no quiere vivir. O que son viviendas de dudosa sí, calidad. Pero al final no tenemos en España un problema de la vivienda, tenemos un problema local en determinadas zonas tensionadas y lo hemos comentado muchas veces, Rafa, soplar y sorber es muy complicado. Si queremos tener récord de recaudación, récord de turistas y que Madrid, Barcelona, las Baleares les encanten a nuestros turistas y al mismo tiempo vienen con tecnología, vienen y en cuanto se bajan del aeropuerto lo primero que hacen es pedir un Uber, pedir un Cabify, más Uber que Cabify por el producto estadounidense y los taxistas sufren y lo mismo que piden un Uber o un Cabify pues se van a un Airbnb, a viviendas vacacionales y luego estamos empezando a ver que como hay pocas viviendas se empiezan a dividir se están vendiendo a cachos, se están vendiendo habitaciones, tenemos jóvenes que quieren estudiar, que sus padres les pueden pagar tanto el estudio como la habitación y eso es una presión todavía más en una oferta absolutamente limitada. Tenemos zonas tensionales donde faltan viviendas y luego nos pasamos por cualquier ayuntamiento y les dices que se pongan a construir o a promocionar o a liberar suelo. Y como ya los ayuntamientos como los partidos ya no se financian con el suelo urbanístico, nadie tiene ningún incentivo para liberar suelo. ¿Y por qué voy a liberar suelo y promover suelo si por un lado el rédito electoral se lo va a llegar quien gobierne dentro de 4 años? Y al mismo tiempo el de urbanismo va a tener que trabajar, haciendo licencias, haciendo PAUs, haciendo... Y que si liberas suelo porque haya cambiado la ley y el suelo haya bajado de precio, porque hayas hecho urbano o urbanizable, todo tipo de suelo con menos requisitos, las plusvalías que le van a ir a los ayuntamientos, todos los impuestos que sacan ahora mismo de vender suelo carísimo, se les van a acabar. Se falta altura de miras en todos. No, en Moncloa, y como ya no está lo en las 3%, comunidades, en los ayuntamientos, porque esto es un problema que paga el ciudadano, pero que todos los que están interesados en medio, en esa cadena de valor, están frenando una solución. Y lo que nos queda es la obra pública, porque lo que vimos en el 2008, con la financiación, lo del 3%, que vimos en el 2008, ahora parece que ya ha llegado por fin al Ministerio al de Fomento, con las chistorras. O sea, es demencial todo, Rafa, y la sensación que tengo, el gusto, el sabor de boca que se me queda es que no aprendemos. No, desde luego. Un apunte para terminar, no nos queda más que un minuto. He leído una estadística no quiero que me la desmientas, pero que me justifiques por qué estamos contentos. Los puestos de trabajo para programadores caen 1/3 desde que se ha generalizado la inteligencia artificial. Se programa con los GPTs. A ver, por un lado, evidentemente, si aparece la luz eléctrica, pues hay trabajos que van a sufrir. Lo que enciende las farolas de gas. Eso es, especialmente si es personal que no aporta valor. Estoy pensando en gran parte de los funcionarios, gran parte de programadores que probablemente hicieran un trabajo mecánico, pues si aparece una tecnología que permite hacer mucho más por menos, un primer efecto es que toda aquella gente que estaba calentando un sillón pues pierda su trabajo, pero un segundo efecto que estamos viendo con la recaudación, con los aumentos de recaudación, con que nuestra vida cada vez es más cómoda, es que vamos a tener mucho más valor por menos, y eso al final lo tenemos que acabar viendo todos, y la solución a ese problema concreto es la educación, y afortunadamente nuestros jóvenes tienen mucha mejor educación que nosotros, Rafa. Luis Garbía, director del Máster de Riesgos de ICADE, muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer.
Nos vamos a ir al boletín de la 1 de la tarde que trae, como siempre, Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Luego nos queda toda una hora de contenidos. Vamos a hablar de seguros con García Ochoa, de crowdfunding inmobiliario con Urbanitae. Veremos esos 20 años de carácter con su presidente y traeremos también, Cellid, no se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía. Un pequeño alto en el camino, no se vayan.